Muy buenas, grabamos este vídeo solo unos minutos después de que el presidente Pere Aragonés haya convocado elecciones en Cataluña, que serán el próximo día 12 de mayo. Esta es una noticia muy importante y no lo es solo para Cataluña, lo cual obviamente pues allí son muy importantes porque de allí saldrá el nuevo gobierno de la Generalitat, sino que es muy importante para toda España. ¿Por qué? Pues decíamos en un vídeo no hace mucho de que todas las elecciones autonómicas en una situación tan compleja como es la que tiene España en este momento, son importantes. Lo fueron las gallegas, por ejemplo, que significaron un vuelco en las encuestas grandísimo, mucho mayor de lo que podíamos esperar. Pero en el caso de las catalanas, esto es mucho más fuerte, esto es mucho más real. Y además es también mucho más real en el caso del panorama electoral que tenemos por delante. Hasta ahora teníamos las elecciones vascas en abril y las elecciones europeas a primeros de junio. Ahora, entre medias, se mezclan, se colocan las catalanas y eso nos va a llevar, desde luego en mi opinión, en la de muchos que pensamos como yo, a que el resultado electoral del PSOE en las elecciones europeas sea mucho más complejo, que esa campaña sea mucho más difícil para ellos y que por lo tanto puedan salir de allí con una derrota terrible. Pero además de eso, hay una cosa anterior todavía, que son los presupuestos generales del Estado. El gobierno empezaba a presumir en los últimos días de que eso estaba prácticamente hecho. Sinceramente, puede que sea cierto, pero la verdad me extendería mucho y en mitad de una campaña electoral o de una pre-campaña electoral en Cataluña, ni Esquerra Republicana ni Junts van a apostar sin ninguna duda por apoyar al PSOE en esto y por implicarse más con el gobierno en esto. A partir de ahora lo que van a intentar hacer seguro los dos es de alguna manera marcar distancias y desde luego sin el apoyo no de uno de ellos sino de los dos, los presupuestos no pueden salir adelante. Así que esto nos lleva a que el gobierno de Pedro Sánchez, esa mayoría de progreso que con tanto bombo y con tanto platillo se nos había presentado, se enfrente a que no puede aprobar sus presupuestos ni siquiera el primer año, lo cual es un golpe político mayúsculo obviamente, pero incluso más allá de las elecciones catalanas, del gobierno que pueda salir de allí y de cómo eso influya a los dos socios que, como digo, son necesarios para el PSOE en este momento, que son Esquerra y Junts. ¿Qué pasará después de esas elecciones y cómo quedará esa mayoría de progreso? ¿Va a existir? ¿Va a seguir existiendo? ¿Van a seguir los dos partidos que probablemente intercambien sus papeles, que van a estar luchando por un nuevo escenario político en Cataluña en el que ellos se enfrentan, porque ellos son enemigos, es verdad, incluso cuando están en el gobierno juntos son enemigos? ¿Va a seguir esa mayoría existiendo después de esas elecciones catalanas? Yo la verdad es que lo veo difícil, no podemos decirlo seguro nada a estas alturas, pero lo veo muy difícil. El resultado de todo esto puede ser algo que tiene cierta justicia poética. Cataluña le dio el poder al PSOE en las últimas elecciones gracias a un resultado que fue excepcional, el del PSC. Sin ese resultado, PP y Vox habrían podido formar gobierno, vamos, por goleada. Y Cataluña, con esta convocatoria electoral precipitada, que además han provocado uno de los miembros del gobierno, los comunes, que son parte, en teoría, del Sumar de Yolanda Díaz, pues con esta convocatoria precipitada, Cataluña, lo que le dio a Sánchez en julio, se lo puede quitar en mayo.